este nuevo brico consejo de nuestras Piaggio MP3 500. Bueno, pues al final el problema del acceso al depósito de la gasolina pues me ha llegado a mí también, así que he tomado una decisión radical. Pero bueno, antes de que toméis, si estáis convencidos de tomar esta solución, primero aseguraros y tomar otras medidas. Bueno, no hace falta, creo que recalcarlo, pero bueno, por si acaso, para el acceso al depósito de la gasolina, sabéis que tenéis que tener la llave en posición off, presionar hacia el fondo y luego girar en dirección a las agujas del reloj. Como podéis ver aquí, push, presionas, giras en esta dirección y la tapa del depósito se tiene que abrir. Bueno, yo he probado, me ha dado problemas, he echado WD-40, algunos tipos de otros aceites y tal, pero bueno, al final es que no hacía nada y me acordaba un compañero que llegó a decir que llegó incluso a partir la llave de tanto intentar abrir el depósito de la gasolina. Bueno, ¿qué es la solución que yo he tomado? Pues algo tan sencillo como... Ay, perdón, a ver que siempre me pasa lo mismo. Pues esta, colocar sencillamente una llave de estas que se colocan en los buzones y Santas Pascuas. Así que voy a explicaros brevemente cómo se puede hacer de una forma muy sencilla y en 10 minutos lo tenéis hecho. Bueno, esta cerradura de buzón, esta es la que he comprado yo exactamente, por si a alguien le interesa, y encaja perfectamente. En cualquier caso, siempre optar por este tipo de llaves. Lo más importante es que la distancia que haya desde aquí hasta el máximo, desde aquí, hasta lo que es la pletina esta, no sea más de 2,5 centímetros, porque si no, golpearía en el este. Bueno, vamos a ver qué es lo que he hecho. Bueno, aquí lo que hago es posicionar más o menos, fijaros en el centro, fijaros toda la parte que entra dentro de la carcasa de la moto. Le hago un redondel para posicionar con un lapicero. Esto luego se puede borrar, ¿eh? Esto no tiene ninguna historia. Pero fijaros que no es completamente redonda o ovalada, sino que tiene chafanes, ¿vale? Bueno, pues aquí lo mido, aquí veo que tiene 1,6 en esta parte de aquí, que la parte más alta tiene prácticamente 2 centímetros. Bueno, veis el chafán que tiene aquí. Es muy importante, bueno, aquí lo que hago es la tapa le quito con esto de esta pieza, posiciono más o menos por donde va a caer. Bueno, aquí otras medidas que estoy haciendo. ¿Por qué hago estas medidas? Porque lo he trasladado el agujero, primeramente lo he hecho sobre un cartón o cartulina, lo que tengáis, ¿eh? Fijaros que aquí ya en esta parte de aquí, cómo lo estoy dibujando. ¿Qué es lo que hago? Hacer una prueba previa para ver que quede perfectamente encajado. Voy a enseñar una fotografía por la parte inferior, ¿lo veis? Bueno, pues ¿qué hago a continuación? ¿Veis el agujero que ya tengo? Esto es un trozo de cartulina o de cartón que podéis utilizar. Lo traslado aquí. Esto sería ya lo que es la tapa de la moto, ¿lo veis? Y hago el dibujo. Es muy importante que quede bien ajustada la cerradura, ¿eh? Es decir, es preferible cuando hagamos los agujeros, esta especie de óvalo, que sea pequeño y luego poco a poco lo vamos limando, lo vamos ajustando y luego meter la cerradura completamente a presión. Fijaros aquí como que dejaría ya el dibujo. Yo sé que incluso cortando toda esta parte de aquí y taladrando como he hecho yo, pues aún así va a quedar estrecho, pero no nos importe, es preferible ir poco a poco que hacer el agujero más grande que nos quede la cerradura bailando. Vale, bueno, aquí puse una cinta, lo veis aquí ya el dibujo que voy a hacer y yo como no tenía otra herramienta, pues una taladradora con una broca más o menos fina, fijaros, pues voy haciendo aquí los agujeros. Luego esto los voy uniendo con la misma taladradora o incluso con un cúter, ¿lo veis? Un cúter de estos fuertes, lo voy poco a poco limando. Bueno, la parte de abajo, fijaros que tiene esta pieza, yo como no tengo otra cosa, tenía una moladora, pues con un disco muy pequeñito y con cuidado, pues nada, lo he ido cortando poco a poco, e incluso como es plástico se va enseguida. Fijaros como aquí ha desaparecido, estos son todavía los agujeros superiores, y al final veis que meto la cerradura y que va muy ajustada, ¿eh? Incluso hay que hacer yo prefiero que haga un poco de fuerza para que quede perfectamente ajustada. Bueno, pues una vez que lo tenemos ahí, que nos resta poner esta pieza que viene con la cerradura, viene apretada y eso ya queda chapó.
Bien, a continuación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Veis esta parte de aquí? Pues con estos alicates de cortar, le pegué un corte y Santas Pascuas, porque me molestan. Realmente, una vez que uno decide esto, ya da igual. Si tienes roto la parte superior, el cable, hay que comprar el conjunto completo. Bueno, y una vez que he cortado esto, ¿qué es lo que hago? Fijaros, desde aquí hago lo mismo. Hago una especie de corte transversal, como lo he hecho con la taladradora. No hay nada aquí atrás, pero tampoco taladréis directamente, sino siempre de una forma inclinada. Es decir, desde os colocáis en la posición donde está el pedal de freno y con la taladradora, desde aquí vais haciendo en esta dirección poco a poco los agujeros inclinados, ¿vale? Y con cuidado. Luego metí la broca por aquí, la lancé directamente y quedó más o menos como esto. Bueno, aquí, luego después de esto con el cúter lo refiné mucho más. ¿Veis aquí el corte que he pegado? Y bueno, pues así de sencillo. Y ahora os voy a enseñar el vídeo de cómo queda. Vaya, aquí parece que ha quedado una chapuza, pero os garantizo que después con el cúter, perdón, todo esto ha quedado perfectamente alineado. Bueno, pues ahora os voy a enseñar un vídeo de ver el resultado y cómo queda. Venga, un saludo cordial a todos y hasta la próxima. Chao, chao.